Ya estuvimos meditando acerca de las primeras 3 bienaventuranzas y por su gracia vamos hoy a continuar y quisiera que leyéramos nuevamente cada una de ellas para recordarlas y luego continuamos. La número 1 la encontramos en el verso 3 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. La número 2 está en el capítulo 14 y versículo 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La número 3, en el 16:15, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hasta aquí hemos avanzado en cuanto a las bienaventuranzas y nos corresponde hoy la número 4, en el 19 de Apocalipsis y verso 9, dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Repito, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. No vamos a leer las siguientes para avanzar, pero esa es la que nos corresponde. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Como ya hemos visto en las anteriores bienaventuranzas, para tener una comprensión adecuada del mensaje de ellas, debemos ponerle mucha atención al contexto en que estas bienaventuranzas fueron escritas en la Biblia. Y lo que se ve claro en el contexto de esta bienaventuranza es que se nos muestra acá el final de las 2 mujeres, la mujer extraña y la mujer virtuosa. El tema de las 2 mujeres fluye en toda la palabra de Dios desde el principio, por toda la palabra de Dios. Una de ellas representa en figura a la religión, a la iglesia falsa, o sea, la gran ramera, mientras que la otra representa a la iglesia verdadera, la esposa del Cordero. El final que vemos de la iglesia falsa o la gran ramera es el juicio de Dios sobre ella, donde el humo de su tormento, se dice ahí, será por los siglos de los siglos. Estamos citando esto porque este es el contexto de la bienaventuranza que nos corresponde estudiar hoy. Esto lo vemos en el capítulo 19, del versículo 1 al 3. Ahí tenemos el final, el desenlace fatal, podríamos decir así, de la primera de las mujeres, la religión falsa, la gran ramera. El juicio de Dios sobre ella y el humo de su tormento será por los siglos de los siglos, dice el verso 3. Mientras que el final de la iglesia verdadera es nada menos que su boda, gloria al Señor, con Jesucristo, con Cristo. Y eso lo encontramos en los versos 6 al 9. Meditemos un poco sobre este evento de las bodas del Cordero para comprender mejor nuestra bienaventuranza, nuestra 4ª bienaventuranza que nos corresponde
considerar hoy. Leamos entonces el verso 6 al 8 de momento. 19 de Apocalipsis del verso 6 al 8. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿qué dice ahí? Se ha preparado. Se ha preparado. Verso 8. Y a ella se le ha concedido, fijémonos bien, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gloria sea el nombre del Señor. Y el verso 9, pues ya nos habla de la bienaventuranza que nos corresponde ver hoy. Sin embargo, tenemos que ver el contexto completo. Aquí se nos muestra a la iglesia, a la esposa del Cordero. La esposa del Cordero. Así dice allí. Son las bodas del Cordero. Dice allí que su esposa está totalmente preparada. Su novia, pues, su desposada, su iglesia, está preparada. Está lista. Espiritualmente, lo que esto significa es que ella pues ya llegó a la talla que debe de llegar para calificar y ser la esposa del Cordero. Gloria al Señor. La verdad es que el fruto del Espíritu ha sido desarrollado totalmente ya en ella. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y la templanza son una realidad en ella. El carácter del Señor está totalmente desarrollado en ella. Gloria al Señor. ¿Sabe? Yo siempre que medito en las bodas del Cordero, he pensado, ¿por qué se dice allí Cordero? Y no puedo dejar de asociar esto con la esposa de Jacob, del patriarca Jacob. ¿Por qué? Porque la esposa amada de Jacob era Raquel. Raquel, indiscutiblemente una figura preciosa de la iglesia. ¿Y sabe lo que significa Raquel? Si hay alguna Raquel acá, pues le informo. Significa oveja. Eso es lo que significa, oveja. Y por lógica, la esposa de un cordero tiene que ser una cordera, digámoslo así, una oveja, pues. Pregunta, ¿cómo es una oveja? ¿Cómo es una oveja? ¿Cuál es la característica principal de una oveja? ¿Cómo es nuestro Señor Jesucristo? Él es el ¿qué? Cordero, el Cordero de Dios. Las bodas que se van a celebrar son las bodas del Cordero, del Cordero. ¿Y cómo es un Cordero?
Cristo dijo de él mismo en Mateo capítulo 11 y versículo 29, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso. Manso. Esa es la característica de un cordero. Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando hay mansedumbre, cuando hay humildad en nuestros corazones, en nuestras vidas, se alcanza reposo, se alcanza descanso. ¿Qué dice Isaías 53 de Cristo? Ahí en el verso 29, perdón, en el verso 7, angustiado él y afligido. Aquí vemos a Cristo profetizado por Isaías 700 años antes de que lo crucificaran. Mire lo que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. La Escritura dice que cuando le maldecían, él no retornaba maldición, sino remitía su causa al que le puede juzgar justamente. Eso es mansedumbre. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como que dice cordero, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Si queremos ser nosotros la esposa del Cordero, callémonos la boca. ¿Estamos entendiendo? Seamos mansos, no seamos respondones. Ese es el punto. Amén. Nos cuesta, ¿verdad? Comenzando conmigo. Nos cuesta. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Si queremos ser la esposa del Cordero, necesitamos ser Raquel, oveja, cordera. Bendito sea el nombre del Señor. La descripción que Pablo nos da de la iglesia, de la esposa del Cordero, ahí en Efesios, es una realidad ya en ella. Por eso dice, se ha preparado, ya está lista pues. Ella ha sido santificada, ha sido purificada en el lavamiento del agua por la palabra, porque vaya, se lava vez tras vez con la palabra de Dios. Cuando ustedes vienen a la iglesia, hermanos, cuando ustedes leen la Biblia, la estudian, lo que están haciendo es bañándose, lavándose en el lavacro, en el lavamiento del agua por la palabra. Ya es gloriosa ella, según Efesios 5, 26 y 27. Ya es santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sus vestiduras ya son de lino fino, limpio, resplandeciente, como leímos ahí en Apocalipsis, que manifiestan sus acciones justas. Gloria a Dios. Así que eso es lo que se nos presenta en el contexto de nuestra bienaventuranza. Ahora, hablemos un poquito más sobre el contexto antes de entrar de lleno a nuestra bienaventuranza. Aquí entre líneas, en los versos que acabamos de leer, de las bodas del Cordero, se nos muestra algo que todos debemos reconocer. Todos debiéramos reconocer y darle la gloria a Dios. Si realmente, hermanos, si realmente pretendemos alcanzar el nivel de esposa. Leamos nuevamente el verso 8. Dice, y a ella, ¿qué dice? ¿Y a ella qué dice? Se le ha concedido. Quiero oírlos. ¿Y a ella qué? Se le ha
concedido, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A ella se le ha concedido. ¿Qué significa eso de a ella se le ha concedido? Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que se le ha concedido. Mis amados, esto aquí y allá donde está Josué, en la China, aquí y en la China, es gracia. Esto es gracia. Nunca nos olvidemos que somos lo que somos por la gracia bendita de Dios. Repito, nunca se nos olvide que somos lo que somos por la bendita gracia de Dios. Todos sabemos lo que la gracia significa. Primero, favor inmerecido. Favor inmerecido. Y segundo, habilidad divina. Habilidad divina en nosotros. Mis hermanos, sin su gracia no somos nada. No somos nada. Sin su gracia jamás llegaremos a ser la esposa del Cordero. Jamás llegaremos a estar en las bodas del Cordero, vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Sin su gracia no podríamos realizar acciones justas. Solo por su gracia se calificará para ser arrebatados y ser parte del grupo de los que constituyen la esposa del Cordero. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A ella se le ha concedido. Gracia es eso. Por supuesto, esto no significa que nosotros no debemos hacer nada. No significa que nosotros nos debemos de cruzar de brazos. Por Dios, no es así. Como ya leímos, aquí claramente se nos dice también en el verso 7, y su esposa se ha preparado, se ha preparado. Y me encanta este equilibrio, este balance que nos presenta aquí esta escritura, porque a ella se le ha concedido, pero ella se ha también preparado. Esto significa que debemos aplicarnos, pues, esforzarnos para estar preparados, para estar preparados. Solamente tengamos cuidado, porque la carne, hermanos, es traicionera. Yo siempre lo digo, la carne es traicionera. Aún en los ejercicios espirituales, y ustedes me conocen esto ya, porque lo he dicho 1000 veces, aún en los ejercicios espirituales más piadosos, más espirituales, se mete la carne. Cuando ores, no seas como los hipócritas, dijo Cristo. Mire, pues si la oración, todos tenemos que orar. Cuando ayunes, no seas como los hipócritas. Cuando des limosna, no seas como los hipócritas. O sea, mire, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que dar ofrendas, por supuesto, pero tenemos que tener cuidado que la carne no quiera tomar ventaja y quiera hacerse ver ella en lugar de ver al Cordero. ¿Entiende? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así que tenemos que tener cuidado de no confiar en nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo para estar preparados. Porque sucede que cuando nos esforzamos haciendo las cosas bien, ¿entiende? Y nos salen las cosas bien, nuestra carne quiere llevarse la gloria,
quiere llevarse la gloria y creemos que lo hemos logrado por nuestra habilidad, por nuestra disciplina, por nuestra capacidad, porque somos muy inteligentes, porque qué sé yo. Pero siempre como que la carne quiere llevarse la gloria, cuando las cosas nos salen bien porque somos gente disciplinada y nos esforzamos. Mis queridos hermanos, debemos tener un equilibrio. Ciertamente debemos esforzarnos, pero aprendamos que todo lo logramos solo por su gracia. Descansemos mejor en su gracia. Yo siempre les he puesto un ejemplo que nuevamente se los voy a poner. Un ejemplo donde vemos el balance, el equilibrio que debe existir en nosotros, entre el esfuerzo que debemos realizar y descansar en la gracia. En los días de la restauración, después del cautiverio de Babilonia de 70 años, los recién llegados judíos se mostraban apáticos a la reconstrucción del templo de Dios. Ellos estaban más interesados en construir sus propias casas que en la reconstrucción de la casa de Dios. Además, los enemigos de Israel, y esa fue la principal razón, los enemigos de Israel se oponían al proyecto de restauración, de tal manera que por 15 o 16 años se detuvo la obra de la restauración. Así que Dios levantó a un par de profetas. Y el primero que levantó fue a Ageo, y Ageo empieza a exhortar fuertemente a los desanimados líderes de la restauración en aquel entonces, y también al pueblo en general, para que se esforzaran en reconstruir no solo sus casas enmaderadas, sino también el templo de Dios. Ageo capítulo 2 y versículo 4 dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Note cómo el mensaje de Ageo, 2 de Ageo, verso 4, mire su mensaje al líder. Primero, ahora pues, o pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. A los líderes, el Señor nos dice, porque estamos viviendo profética y espiritualmente los días de restauración ahora, y nos dice a nosotros, los Zorobabeles modernos, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, otro líder, el sacerdote, el sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Y ahora, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Ahora se dirige al pueblo, así que a Zorobabel, a Josué, a los líderes, pero también al pueblo, que cobren ánimo y que trabajen, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y eso está excelente. Así debe ser, y eso debe ser parte del mensaje nuestro también. Sin embargo, parece que no fue suficiente en aquel entonces, como no es suficiente ahora. Así que Dios levanta a otro profeta, dijimos, a Zacarías, con un mensaje complementario al de Ageo, un mensaje diferente. El mensaje de la bendita gracia de Dios. Qué lindo equilibrio es el que nos muestra el Señor en su palabra. Gloria al Señor, qué lindo equilibrio. Zacarías complementa lo que Ageo no dijo. Él agrega a la importancia del esfuerzo en la obra del Señor, añade el indispensable ingrediente de la gracia. Esa gran montaña, todas esas oposiciones que Zorobabel estaba enfrentando en esos días de la restauración, toda esa montaña iba a ser aplanada, no por la fuerza del ejército, o sea, la fuerza humana, sino por la gracia de Dios, por su Espíritu.
Me gusta cómo lo expone la paráfrasis, la Biblia al día, ahí en Zacarías capítulo 4 y versículo 7. Por favor, leamos allí, solo que lo voy a leer en la Biblia al día. Por lo tanto, ninguna montaña, por alta que sea, gloria al Señor, podrá estorbar a Zorobabel. Esas palabras a mí me han animado toda la vida. Porque lo he experimentado, ¿saben? Porque delante de él se allanará. Zorobabel terminará la edificación del templo. No solo la iba a dejar a medias, porque acuérdense que se había detenido por la oposición de los enemigos, pero aquí el profeta Zacarías dice que se va a terminar. Y que Zorobabel la va a terminar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y Zorobabel terminará la edificación del templo con poderosas aclamaciones y acciones de gracias por la misericordia de Dios, declarando que todo fue hecho por gracia solamente. Todo fue hecho por gracia solamente. Así lo dice la Biblia al día. Yo tengo un dicho que ustedes conocen porque me lo han oído 1000 veces. Yo repito mucho, pero es bueno hacerlo. Todos los que lleguen a la meta, sabemos que tenemos una meta, así dice la visión de nuestra iglesia, ¿verdad? Todos los que lleguen a la meta reconocerán que llegaron por su gracia. Todos los que lleguen a la meta reconocerán que llegaron, ¿qué? Por su gracia. Sin embargo, añado yo en este mi dicho, ninguno que no se esfuerce llegará. Ambas cosas, determinantes. Necesitamos ambos elementos para llegar a ser la esposa de Cristo. Mis amados, esforcémonos todo lo que podamos, pero descansemos en su gracia. Reconozcamos que sin su gracia no lo lograremos. Él es el único que debe de llevar toda la gloria y toda la honra. Pablo lo reconocía en su propia vida. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 10, Pablo decía palabras como estas: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy, ¿qué? Lo que soy. Y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Pero mire lo que sigue diciendo: antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a los otros apóstoles y qué sé yo. Pero él dice que él ha trabajado, o sea, él se esforzaba. Pero sigue diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, igual que Pablo. Trabajar más que todos los demás, si es posible, pero reconociendo que es la gracia de Dios la que hace la cosa y no nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Él da gracia a los esforzados. Repito, Él da gracia a los esforzados. Aquellos que lleguen a ser la esposa, aunque son creyentes muy esforzados, pues se han preparado, llegarán solamente porque se les ha concedido. Porque se les ha concedido por gracia ese honor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y a ella se le ha concedido, dice allí, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, hay algunas cosas sobre las bodas que debemos saber para entender mejor cómo serán las bodas del Cordero. ¿Cómo serán? El Señor Jesucristo se refirió con frecuencia
a las fiestas de boda judías para demostrar ciertas verdades espirituales acerca de las bodas del Cordero, que como sabemos tendrán lugar inmediatamente después del arrebatamiento. Cuando sea el arrebatamiento, se irá a las bodas del Cordero. Y en las bodas judías en aquel entonces, tal como se acostumbra aún hoy en muchos de nuestros países, habían muchas otras personas involucradas. Muchas otras personas involucradas. Las personas, por supuesto, más importantes en una boda, definitivamente, son los novios. El novio representa a Cristo y la novia representa a la iglesia, Sin embargo, en las bodas judías, además, fíjese bien, del novio y la novia, en primera instancia estaban los amigos del novio, Estos, además de tener participación propiamente en la ceremonia nupcial, cuando se llegaba el día de la boda, también lo acompañaban al novio a la casa de la novia para recogerla. También en las bodas judías tenían una importante participación las amigas de la novia, las doncellas. Ellas conformaban también el cortejo nupcial. Y además de la participación propia que tenían en las bodas, estaban ellas esperando con la novia a que el novio con sus amigos llegara a recogerla, a la novia, Y por último, un grupo más que nos presenta claramente la Escritura, deben haber muchos más. Por último, están los invitados, a los que se refiere nuestra bienaventuranza, nuestra cuarta bienaventuranza. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mis hermanos, tal y como también se acostumbra hoy en nuestros países, además del novio y la novia, pues hay los caballeros del novio, las doncellas, las damas de la novia y todos los invitados también, Ahora, en el tiempo de los patriarcas, la novia del hijo era escogida por el padre del novio, Él sabía lo que buscaba para su hijo, lo que quería para su hijo, y hacía todas las investigaciones del caso. Y recomendaba a las personas idóneas para hacer lo propio y escoger la esposa para su hijo. Un buen ejemplo de eso lo vemos en la escogencia de Rebeca, la esposa de Isaac. Abraham, ya mayor, él comisionó a su siervo más antiguo y de confianza, Eliezer, para encontrarle esposa a su hijo Isaac, y le dio todas las especificaciones de lo que quería. Usted puede leer eso en el capítulo 24 de Génesis. Igual ahora, el Padre Celestial ha comisionado al Espíritu Santo para encontrarle esposa a su Hijo Jesucristo. Y saben, el Espíritu Santo, nuestro Eliezer,
hoy, espiritual, celestial, sabe escoger. Sabe escoger. Llega Eliezer con mucha oración ahí al lugar de donde era la familia de Abraham. No podía ser alguien pagano de otro lado, no, de su propia familia. Y llega y le empieza a orar al Señor, le dice que por favor le guíe. Y dice, porque llega a un pozo donde las doncellas están yendo a traer agua. Y entonces Eliezer le dice al Señor, la muchacha a la que yo le diga, dame un poco de agua de beber. Él llegó con 10 camellos. Y ella me diga, no solo a ti, sino también a tus camellos, esa es. Terminando él la oración, sucedió lo que sucedió. Le pide él a Rebeca un poco de agua y ella inmediatamente se mueve, le da a él y a la gente que iba con él y a los camellos también, y ellos no toman poca agua. Y no era un pozo de motorcito, ahí para echar un botoncito y sale el agua. No. Eso era de meter la cosa hasta abajo y subirla y empezar a llenar, saber cuántos toneles para esos 10 camellos, ¿entiende? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Él cuando vio eso sacó y empezó a adornarla ahí con brazaletes y joyas. Y es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, a aquellos que están dispuestos a hacer más de lo que se les ha dicho. Porque si hacemos solo lo que se nos ordena hacer, somos, dice Cristo, siervos inútiles. Ella dijo, no solo a ti, sino a tus camellos también, mucho más. Ella estaba dispuesta a caminar una milla extra, como Cristo mismo dijo, si alguien te obliga a caminar con él una milla, ve con él 2, cargándole su carga, pues. ¿Entiende? Mis amados, son claves si nosotros queremos pertenecer a la iglesia del Señor. Después de la escogencia, se realizaba el desposorio o compromiso, y para la cultura hebrea el desposorio es irrevocable. Para la cultura hebrea el desposorio, el noviazgo, desposorio, compromiso mejor, era considerado igual o casi igual a la misma boda. A la misma boda. Ya el compromiso era irrevocable. Solamente por infidelidad durante el periodo de desposorio de uno de los dos se podía romper ese compromiso. Y a eso se está refiriendo Cristo cuando dice en Mateo capítulo 19, porque esa era la condición de José y María, que estaban desposados. Ellos no se habían casado, pero ya estaban comprometidos. Yo os digo, dijo Cristo en el 19 de Mateo, verso 9, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adúltera. En otras palabras, este es el periodo de desposorio, porque está escrito a los hebreos. No se está usando la palabra ahí. Ay Dios. Se usa la palabra porneia, no mocheia. Una tiene que ver con relación prematrimonial y la otra tiene que ver con una relación de adulterio, digámoslo así, ya dentro del matrimonio. Así que ahí se está refiriendo específicamente al periodo de desposorio, si vamos a los originales. Pero, hermanos, el desposorio es un tiempo importante. Es un tiempo importante y yo creo que la iglesia está en ese periodo. En ese periodo.
Y si somos infieles, todavía podemos perdernos. ¿Entiende? Perdernos el privilegio de ser la esposa del Cordero. El desposorio duraba aproximadamente un año. Ese año les permitía a ambos prepararse. El esposo preparaba una casa para su esposa y ella se preparaba para ser la esposa virtuosa que él esperaba. Y saben, Cristo eso es lo que está haciendo. En el capítulo 14 de Juan y versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se está refiriendo precisamente a lo que estoy diciendo. Pedido de desposorio, él preparando ya para llevar a la esposa. Ahora, él lo está haciendo. Pero la pregunta obligada es: ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo que nos corresponde? ¿Nos estamos preparando para llegar a ser la iglesia virtuosa, la mujer virtuosa del capítulo 31 de Proverbios? La esposa del Cordero. ¿Cómo está? ¿Estamos ya preparados? Y como estuvimos viendo en la plática anterior, el padre también escogía el día en que se recogería a la novia. Él escogía el día. Una vez preparada la casa, el padre del esposo señalaba el momento en que su hijo iría a traer a su mujer. Igual es con nosotros ahora. Solo el Padre sabe el día y la hora en que va a dar la orden a Cristo y a sus caballeros para que vengan a recoger a la esposa. Mateo 24 y versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y eso lo dijo Cristo. Él no está mintiendo. Él no sabe cuándo va a venir. El Padre le va a decir cuándo. Como ya mencionamos, en las bodas judías, el novio era acompañado por sus amigos cercanos, en las bodas judías. Y por lo que entendemos, en las bodas del Cordero, pareciera como que va a ser igual. Los amigos cercanos del Señor tendrán participación. Juan el Bautista haciendo alusión, fíjese bien, precisamente a una fiesta de bodas judías, se identifica a él como amigo del esposo, No se identifica como esposa, como parte de la compañía de la esposa, sino como amigo del esposo. Juan 3:29, el que tiene la esposa, dice Juan el Bautista, es el esposo. Mas el amigo del esposo, refiriéndose a él mismo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Ahora, déjenme hacer un comentario. Cuando yo veo, hermanos, la calidad de los que conocemos en la Biblia como amigos de Cristo, como amigos de Dios, ¿entiende? Realmente me sorprende. No debemos de ninguna manera menospreciar ese alto privilegio. De Abraham se dice 3 veces en la Biblia que era amigo de Dios. A Abraham, hermanos, el padre Abraham.
No se habla de esposa, se habla de amigo. Lázaro se dice que era amigo de Jesús. Qué honor, qué privilegio que después de 4 días en el sepulcro, el Señor lo levantó. Después de 4 días. Haga sus números. Mis hermanos, la verdad es que no podemos menospreciar ese alto privilegio. Bueno, se habla también de que los discípulos fueron llamados amigos del Señor. Él dijo, ya no os llamaré más siervos, sino os llamaré amigos. Y les dice la razón. Porque yo les estoy diciendo mis secretos. Los siervos no saben las cosas muy íntimas, pero los amigos sí. Y entonces habla de eso. Hermanos, no menospreciemos ese honor. Independientemente de quiénes son los amigos del novio, ¿entiende? Es evidente que Cristo no va a venir solo a traer a la iglesia. No va a venir solo. Ah, sí, eso sí no lo sabía yo. Pues sí, así lo dice Pablo. Y el patrón de las bodas judías, que no lo podemos tomar como algo absoluto, por supuesto, pero eso nos sugiere. Mire lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13. Tampoco, hermanos, estamos citando a Pablo hablando del arrebatamiento. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Ok? Pero mire lo que dice el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, atención a lo siguiente, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Oh, Él viene entonces con personas que durmieron en Jesús. Repito, independientemente de quiénes son los amigos del novio, si son estos o no son, no lo sé, pero Él no viene solo. Así lo dice ahí. Y se habla pues que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Vienen a traer sus cuerpos. Los espíritus de los que se nos han adelantado y que son calificados, probablemente como los amigos del cielo. No lo estoy estableciendo como algo absoluto, pero suena. Si la figura de las bodas judías en lo natural nos sugiere el patrón que se seguirá en las bodas del Cordero, podríamos pensar entonces que algunos, tal vez no todos, de los que vienen con el Señor, los espíritus, son parte de la compañía de amigos de Él. Y por supuesto, la esposa del Cordero, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estén vivos, que han dado la talla de esposa, también serán arrebatados. Sea como sea, queremos calificar, por supuesto, para esa primera resurrección. Para esa primera resurrección, de la cual estaremos hablando en la siguiente bienaventuranza. Ya que, como recordarán, la quinta bienaventuranza, porque ya la hemos leído varias veces, es esa: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Hablando de esto que estamos hablando ahorita, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. De eso estaremos hablando en la próxima plática. Pero sea como sea, queremos tener parte en esa primera resurrección y no esperar la resurrección general después del milenio, donde está la cosa todavía en la cuerda floja, porque el que no está escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Qué riesgo, ¿verdad?
¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero de igual manera, en las bodas hebreas, la novia, la desposada, como ya mencionamos, tenía sus doncellas, llamadas vírgenes en la Biblia, que integraban el cuerpo nupcial. Y como dijimos, si las bodas hebreas son las que nos dan la pauta de cómo serán las bodas del Cordero, entonces pareciera que habrá un grupo también de creyentes que estarán clasificados como las damas o doncellas de la novia. En la parábola de las 10 vírgenes vemos que para pertenecer a ese grupo tampoco es tan sencillo. No es tan sencillo. Si para ser un amigo del esposo, los que se nombran amigos del esposo, de Juan el Bautista, Cristo dijo, no hay otro mayor que Juan, de los nacidos de la mujer. ¿Entiende? Y las doncellas. No se está hablando aquí en la parábola de las vírgenes, no se está hablando de la esposa, se está hablando de las doncellas. Pero eran vírgenes. Eran vírgenes. Pureza moral. Pureza moral. No tenían otros amores, están guardando para Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Sí, porque algunos aman el mundo. Es otro amor. No me hice el mundo ni las cosas que están en el mundo. Otros aman las tinieblas, les gusta todo lo de las tinieblas, cosas que son del diablo, les gustan. Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esto es otro amor, un amor mero tenebroso, pero es otro amor. ¿Y qué me dicen de aquellos que se aman a sí mismos? Es otro amor. En los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos. Es otro amor. No son vírgenes. ¿Y qué me dicen de aquellos que aman el dinero? Vaya, si hay algunos que son el codo del cuerpo de Cristo. Y eso lo veo yo como administrador de la iglesia. Ya no dijeron amén. Son otros amores. Así lo dice la Escritura, que el amor al dinero es la raíz de, no de algunos males, de todos los males. No son vírgenes, pues. No, si las doncellas no eran cualquieritas, tenían suficiente aceite. No eran como las otras, que solo llenaron un poquito y cuando oyeron que ya venía el esposo, querían negociar con las otras para que les diera un poco de aceite. No, nosotros no nos va a hacer falta a nosotros, vayan ustedes y compren. Hermanos, es tiempo ahora de llenar nuestras vasijas, es tiempo ahora de ir y pagar el precio por el aceite de la unción del Espíritu en nuestras vidas. Hermanos, necesitamos constantes llenuras, no se quede solo con el bautismo, con el Espíritu Santo y las 2 o 3 lenguas que habló hace zapotoscientos años cuando lo recibió. Manténgase lleno del Espíritu Santo, hable lenguas por el amor de Dios, como nos cuesta a nosotros. Hay veces, y les cuesta a los directores acerca de la iglesia, por Dios santo, abra la boca y hable lenguas, y adore al Señor en lenguas. ¿Sí? Hay claves para ser llenos del Espíritu, y no tengo tiempo para decir cuáles son esas claves, pero continuemos. Ya no vamos a leer el capítulo 25 de Mateo. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes, 5 eran fatuas. Unas consiguieron aceite, las otras no, las necias no lo vamos a ver. Pero el punto es que si tomamos el sistema de las bodas hebreas como patrón para las bodas del Cordero, podríamos pensar entonces que hay más grupos involucrados en el tema de las bodas. No solo
la esposa y el esposo, sino los caballeros y las doncellas vírgenes con suficiente aceite que estaban con la esposa, esperando al esposo con sus amigos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No podemos hacer una doctrina de esto, porque las parábolas, y sobre todo la parábola de las vírgenes, ¿entienden? Es una parábola, pues es una parábola. Aunque la aplicación pareciera como que procede. La verdad es que todos los que hablan de las 10 vírgenes toman eso como es una parábola, como una figura de la iglesia. Pero se está usando la figura de doncellas acá. Pero nuestra bienaventuranza menciona un tercer grupo en las bodas. ¿Estos son qué? Los invitados. Ya llegué. Y el tiempo se me fue. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son invitados, convidados, llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Los comentaristas bíblicos dicen que los llamados a las bodas son creyentes de todas las edades, y yo lo creo de esa manera, que tendrán el privilegio de ser invitados a la celebración de la cena de las bodas. O sea, a las bodas y a la cena, obviamente, ¿va? Ahora, particularmente yo creo que los invitados a las bodas del Cordero serán muchísimos, y a la cena de las bodas del Cordero serán muchísimos. Alguien tuvo una visión sobre la cena de la fiesta de las bodas del Cordero, y el hermano Curtis lo estuvo mencionando aquí. Dice que vio filas de kilómetros de mesas en la cena de las bodas del Cordero. Yo descubro una tríada acá. Recuerde que hay llamados, o sea, invitados, escogidos y fieles. ¿Ok? Yo creo que los invitados son estos de los que estamos hablando. Pero ya los escogidos son los que participan propiamente en el acto de las bodas, las doncellas y los amigos. Y los fieles son los que representan a la esposa, Invitados a la cena, los que participan propiamente en la ceremonia de las bodas, amigos y doncellas, y la esposa. Es lo que yo descubro acá. Apocalipsis 17:14 nos habla de los llamados, escogidos y fieles. Sin embargo, hermanos, aunque sean muchísimos los convidados, obviamente no todos serán invitados a las bodas. Miren, las bodas, pues definitivamente la novia es una. Las doncellas y los caballeros son unos cuantos, pero los invitados son un puño. Ahora imagínense en las bodas del Cordero, millones y millones de personas salvas, ¿entiendes? Estarán seguramente ahí en las bodas del Cordero. Pero aunque los invitados a las bodas sean muchos, hermanos, tampoco debemos menospreciarlos. Mire, cuando usted se casó, invitó a todo el mundo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Bueno, algunos por asunto de economía. Pero la verdad es que se invita a las personas cercanas. Se pasaron muchos días seguramente seleccionando, ¿verdad? Ahí quienes sí, quienes no, un estira y encoge. Igual en las bodas del Cordero. Ahí en los invitados son porque se pensó bien quiénes iban a ser. ¿Entiende? No van a haber colados.
no van a haber colados. Al igual que en los grupos anteriores, para ser un invitado, bíblicamente deben llenar requerimientos. Aquellos que tengan el honor de formar parte del grupo de invitados deben ir vestidos de etiqueta. Ayer me tocó oficiar una boda, por eso no estuvimos en el ayuno, perdón ustedes, pero yo andaba hasta de corbatín. ¿Qué le parece? Saqué el corbatín con el que me casé y me lo puse y me miraba puro pingüino. No, y todos muy elegantes allí. De repente vi uno que iba al fachudo y dije, así no va a ser en las bodas del Cordero, en la cena de las bodas del Cordero. Deben ir vestidos de etiqueta. Por lo menos así lo dice el protocolo de los cielos. En la parábola de las bodas del Hijo del Rey dice en Mateo 22 y versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. No estaba vestido de boda. Y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, atadle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos creen que, no. Las bodas del Cordero no son para todos. No hay colados. Está la novia, están los caballeros, están las damas y están los invitados, los seleccionados. ¿Sabe que hay muchos invitados? Todo el tiempo se está haciendo la invitación desde los púlpitos, pero ¿cuántos, igual que la parábola de la cena del rey, de las bodas, rechazan la invitación? Un hombre hizo una gran cena, dice Lucas 14:16, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Sucede. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. ¿Quién va a comprar algo sin antes ver? No es excusa. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Por Dios santo, nadie va a comprar algo que no lo ha probado primero. Y el otro, todavía más cuerudo, me acabo de casar, dice, por tanto no puedo ir. Uy, si ellos tenían 1 año de luna de miel, por Dios santo, y no pudieron ir a las bodas. Sucede. ¿Cuántos ponen excusas para venir al anticipo de la cena de las bodas del Cordero? Que es lo que ustedes están participando hoy. Comiendo rico o no. Ay, un hermano perseveraba en el Señor porque no se quería perder la cena de las bodas del Cordero. Ese hermano le gustaba comer y decía, sí, aquí la comida es rica, ya cómo va a ser la cena de las bodas del Cordero. Esa era su motivación para perseverar en el Señor. Gloria al Señor, hermanos. Terminé ya. Pero el punto aquí, hermanos, es: no menospreciemos de ninguna manera a los otros grupos incluidos dentro de las bodas. Ser amigo del Señor y pertenecer a ese grupo que estará ahí participando en la ceremonia es un gran honor. Ser una doncella no es cosa cualquiera, ya vimos. Y los invitados son llamados, según estamos leyendo, bienaventurados.
son llamados bienaventurados. ¡Qué honor! Ya dijimos, esa palabra bienaventurado implica la idea de gran euforia, gran felicidad, buena fortuna, éxito. Dichoso, feliz, venturoso, afortunado, bendecido. Hermanos, ser invitado, convidado a las bodas es algo maravilloso también. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas de Dios. Así lo dice Apocalipsis 19:9, nuestra cuarta bienaventuranza. Pónganse de pie y démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú tienes planes preciosos, maravillosos para nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da luz de tantas cosas. Señor, queremos calificar. Queremos lo mejor que tú tengas para nosotros. Yo te pido, Señor, que sea al grupo que tú has escogido para nosotros, lo apreciemos y no lo menospreciemos, Señor. Ayúdanos a calificar, porque hemos descubierto que no es sencillo, pero con tu gracia, Señor, sí se puede lograr. Gracias, Señor. Bendigo a esta congregación y te pido que esta palabra quede en sus corazones y anhelen siempre lo mejor que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos. Amén. Amén.